Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy creo que termino ya el ciclo. La antigüedad no lo sé si os hablaré de Nínive también. Pero hoy toca la cultura del Valle del Indo, que es contemporánea a Mesopotamia y Egipto. Y su desarrollo económico y tecnológico cultural es comparable a esta. Lo que pasa, tiene un descubrimiento más tardío y entonces en un principio llega a tener 5 millones de habitantes. Se desarrolla en torno a un río, como pasa, y a sus afluentes, como pasa un poco con Egipto, que tiene diferentes crecidas a lo largo del año, y eso lo que pasa es que y tienen buena temperatura, y eso lo que hace es que tengan una agricultura muy pujante. En un principio son, digamos, aldeitas más pequeñas y después se van constituyendo en ciudades. Y esa cantidad de cosecha, esa riqueza, esa abundancia, esa ganadería, tienen de todo, tienen bueyes, tienen animales, no tienen caballos, ellos desconocen el caballo. Pero yo me acuerdo de Alejandro Magno, no sé si luchó contra el rey Asoka, y ellos iban subidos en elefantes. Los griegos se quedaron, los macedonios, en plan de ¿tú qué? Porque tampoco conocían los elefantes. Y bueno, después tuvieron amistad y se intercambiaron conocimientos, y Alejandro Magno abrió, pero eso es bastante posterior a lo que estoy contando. Esta civilización, para mí, que es la más antigua, es una civilización que tiene muchísima influencia en Mesopotamia, y en un principio pensaban los arqueólogos. Bueno, tienen como 5 ciudades, aquí lo digo todo arrebatado, llegan a tener 5 millones de habitantes, como he dicho, tienen 5 ciudades importantes, tienen muchas más. En las ciudades no podía vivir cualquiera, eran ciudades octogonales y estaban, digamos, se diseñaban antes de que fuera la gente a vivir. Tienen un sistema de alcantarillado, un sistema de agua corriente también. Bueno, no de agua corriente de abrir un grifo, sino que pasa el agua, con lo cual cualquier cosa que tira, tienen gente que se dedica al mantenimiento, pero sin embargo, bueno, se desconoce el idioma. Sin embargo, hay una cosa que llama muchísimo la atención, y es que no hay palacios, no hay cosas como muy monumentales. Y por otro lado, después, en los enterramientos, no hay enterramientos de castas superiores, cosa que después se pusieron las botas con el tema de las castas. O sea, todo el mundo está enterrado igual, no hay nichos especiales de gente más rica ni nada que se le parezca. Esta gente fueron muy... Ahora os contaré muchas cosas porque yo los conozco desde hace mucho tiempo. Yo fui a la India un mes y me atraía, aunque realmente el Valle del Indo, esta cultura que gira en torno al río y sus afluentes, pilla como el noroeste de la India, o sea, la zona de Afganistán, Pakistán y la India. Realmente recorre lo que es, digamos, las orillas del río, porque este río siempre, pues el agua supone vida para todo, para las plantas y para las personas. Pero no se sabe por qué fueron muy pujantes económicamente y en cuestiones de... porque ellos eran unos fantásticos negociantes y tenían, ¿cómo se llama? Lapislázuli, tenían turquesas, negociaban con el estaño, con el plomo, y no me acuerdo con qué más, así con el algodón. Las primeras prendas de algodón que se conocen provienen de aquí. Y bueno, que quizás las primeras ciudades que empezaron a ver los arqueólogos que son las que destacan, porque son digamos, las urbes con mayor población, miles y miles de personas, no sé si de 50.000 personas o más, porque eso supone ya infraestructura, supone urbanismo, supone avances. Son Mohenjo-Daro y Jarapa. Entonces, cuando descubrieron Mohenjo-Daro y Jarapa, que lo descubrieron después que Egipto y que montones de otros sitios, como pasa también con Sumer, al descubrirse tan tarde, pues los arqueólogos hacían como cávilas diciendo, bueno, esto no puede ser que sea una cultura tan avanzada, esto tiene que ser pues una especie de avanzadilla de Egipto o de Babilonia, porque con Babilonia, o sea, todo lo que era Sumer y todo esto, les exportaba muchísimas cosas. Se han encontrado, o sea, cosas, me refiero, de lujo. Debía de haber como un circuito dentro de lo que era el Océano Índico, con Omán, o sea, con la península arábica, con Yemen, etcétera, con lo que hoy es Yemen, península arábiga, etcétera, de perlas, cosas de lujo, de oro y tal, y tenían capacidad adquisitiva la zona de Sumer y todo esto, lo mesopotámico, ¿no? Y ellos eran, digamos, su mercado rico era esa zona.
Y no sé por qué estaba yo diciendo esto así. Ah, los arqueólogos. Pues los arqueólogos pensaron, bueno, esto tiene que ser mesopotámico, que se han ido más para allá. Y que yo creo que fue al contrario, fue los del Indo que se vinieron para acá y generaron Sumer y otros sitios. Y, y, y bueno, estuvieron viendo que, pero bueno, o los egipcios, una especie de avanzadilla egipcia, porque era la sociedad desarrollada del momento. Ellos vienen a ser de 2700 a 1900, otros dicen que 2500 a 1500, bueno, una cosa así, no son muy duraderos en el tiempo, ¿eh? Son 700, 800 años, yo creo que 800 años, y de pronto desaparecen. Desconocemos el idioma, se supone que es parecido al tamil actual, pero todo esto son hipótesis. En el momento que no sabe el idioma, no podemos interpretar su lengua. Es desastroso totalmente. Y después la invasión aérea, porque desaparecen de forma misteriosa. Ellos utilizan muchísimos ladrillos y bueno, no se sabe qué fue. Se supone que pudo haber incendios, pudo haber terremotos. En la época en que desaparecen, digamos, su mercado, el que absorbe todo lo que ellos negocian, que es la zona de Mesopotamia, tiene una crisis terrible y no sabemos, o puede que fuera un poco de todo, pero desaparecen sin dejar huella y de pronto sus ciudades vuelven a aparecer, como ayer os conté la ciudad de Sargón. Diseña una ciudad, la hace de un esfuerzo titánico, de pronto la abandonan, nadie vive allí, adiós muy buena, y 2500 años después, o 2700 años después, llegan los franceses y se la llevan. Bueno, vamos a ver, os iré contando cosas conforme me vaya acordando, porque tengo mucho que contaros muy interesante. Ellos tienen también mucha ganadería, tienen como una especie de buey que es jorobado de la India, tienen elefantes, como he dicho, no sé, tienen pollos, gallinas, tienen la ganadería que conocemos, ovejas, cabras, etcétera, ¿no? Pero tienen también otros animales que son característicos de esas zonas orientales y que desconocemos por aquí. Bueno, su origen y su final son muy discutidos porque no se sabe la lengua ni se sabe qué ocurrió. Posiblemente ellos tenían muchos hornos de cerámica porque todo lo hacían con ladrillos, las casas, todo, las conducciones, son fantásticos también. Utilizan mucho el betún en las construcciones en vez de la argamasa y no sé lo que iba a decir. Pues que los hornos necesitan muchísima leña. Entonces, claro, si los hornos de cerámica para cocer el barro necesitaban mucha leña seguramente, y toda la gente que vivía, que seguramente cocinaría también con leña, pues llegó un momento en que devastaron todo lo que eran los bosques de alrededor. No sé, todo son conjeturas, porque realmente tuvieron un final súbito y es algo oscuro, no se sabe, porque mucha gente le ha echado la culpa a las invasiones arias que venían... pero no, los arios no pudieron eliminar 5 millones de personas. Debió ser una mezcla de todo, que los babilonios estaban viviendo una crisis, que se devastó, que hubo un terremoto, que hubo incendios, que se devastó todo lo que eran los bosques de alrededor, o sea, que se agotaron los recursos, lo que nos está pasando a nosotros en este momento. Bueno, pues todo eso contribuye a que, o sea, la escritura sobre todo contribuye a que todo lo que se hagan sean conjetura, al no haber sido descifrada. Esta civilización tan potente que pone en pie las primeras ciudades del subcontinente indio probablemente surge de la evolución, como pasó aquí también, de la evolución de comunidades agrícolas que prosperan a la sombra de un río que es pujante, que siempre es abundante, y una agricultura, y de gente también de las montañas que vio que allí había una oportunidad y cada vez hay más natalidad porque las cosas funcionan. Entonces se crea en el Neolítico se crea un excedente. El Neolítico se calcula la edad de bronce, que sería como el 10.000 antes de Cristo, pero realmente esta cultura es como del 3.500 hacia el 1.700, 1.500 por ahí. Pero vamos, es el río Indo y sus afluentes, lo mismo que es el Nilo, el que procura una situación de bienestar para que se den una concentración de 5 millones de personas, donde Jarapa y Mohenjo-Daro son sus dos ciudades más representativas. En Jarapa, es que me hace mucha gracia, porque aquí en Almería tenemos las jarapas, que son de esos que se cosen, se hacen como un paño con muchos restos de ropa. Digo yo, ¿tendrá que ver con esto? Jarapa, hacia el 3500, era una pequeña aldea junto al río Ravi y evoluciona hasta convertirse en una ciudad, o sea, 1000 años después es una ciudad, una grandísima ciudad que se extiende sobre 150 hectáreas. En tal cambio pueden influir las relaciones que tuvo con el mundo urbano,
de los sumerios, los mesopotamios, o quizás los sumerios ya os he dicho que eran lo más en la época, o quizás simplemente jugó un papel importante el comercio con esta zona, que era su mercado, porque ellos, los sumerios de esta gente, digamos, eran menos lujosos, tenían más arquitectura, más literatura, pero el lujo siempre venía de la India. Yo creo que todavía siguen siendo... Y bueno, eso genera un desarrollo económico que hace a las ciudades núcleos de producción y de intercambio. Estas relaciones también se pueden suministrar un modo de organización y quizás las técnicas de construcción que tanto en el mundo de Mesopotamia descansan. Estoy yo con mis toses. En el uso del empleo del ladrillo de barro, sea cual sea el origen, ladrillo cocido, no cocido al sol, sino cocido en horno, que lo hacía, digamos, lo hacía más duro y más resistente. Bueno, lo cierto es que entre 2600 y 1700 a.C. florece en el Valle del Indo una civilización técnicamente muy avanzada, basada en grandes ciudades que constituyen el centro de un amplio territorio. Las ciudades del Indo, parecen haber sido centros de defensa, de administración y de control, pero no se sabía, estaba centralizado el poder, pero no se sabe a ciencia cierta quién eran, porque no aparece por ningún sitio, aparte que no entendemos la lengua, no se sabe quién eran los gobernantes. Se supone que no era un rey, porque no hay tumbas reales, ni hay palacios monumentales. Las casas que hay, digamos, más lujosas, las que han aparecido, obedecen, digamos, como a centros de administración funcionarial para que las ciudades, en fin, tuvieran, ya lo he dicho, que había un mantenimiento, había una serie de servicios y eso tenía que estar centralizado en algún sitio. Bueno, ellos eran muy comerciantes y muy buenos artesanos. Quizás habría que pensar en una organización compleja y sofisticada, con ciudades grandes que controlan ciudades más pequeñas y se conocen 5 metrópolis grandes, entre ellas que están Harappa y Mohenjo-Daro, como os he dicho, y que son las mayores, y que son excavadas desde 1921. Fijaros, o sea, hace prácticamente 100 años que son excavadas estas ciudades. Por eso la gente conoce Egipto, pero no conoce Sumer, ni conoce Mohenjo-Daro. Bueno, sí que lo conoce, yo sí que lo conocía. Yo creo que los que han ido a la universidad sí que lo sabemos. Y conocemos, yo lo sé por la lengua, porque los indoeuropeos nos transmiten su lengua y porque se supone que los de Sumer eran emigrados seguramente de Oriente que tenían técnicas más avanzadas. Eso es una hipótesis. Bueno, conocemos también que hay otras 100 ciudades más pequeñas extendidas a lo largo del Indo, de todo este sitio, de todo este río que realmente es como un brazo que se abre, que se extiende y que es, digamos, que proporciona vida a sus habitantes. Y sobre la cuenca hoy seca, una de las cosas que se dicen por lo que quizá deja de haber la cultura del Valle del Indo es porque quizá o bien hubo una inundación gigantesca o bien los cursos del río se secaron o fueron en otra dirección y no tenía tampoco, de hecho ellos tienen, una de las ciudades tienen canales dragados y tienen puertos, que eso es una obra de ingeniería que no es nada desdeñable, para que pudieran entrar los barcos a determinados sitios, cargar y descargar, porque ellos eran muy comerciantes. Y hoy sobre todo hay una cuenca seca que es la de Sarasvati. Esta civilización urbana está llena de enigmas para los arqueólogos. Las ciudades construidas en ladrillo cocido, que os he dicho, de medidas estándar, goza de muchísimos adelantos. Eso es muy sorprendente. En el momento que veáis infraestructura, buenas construcciones y tal, ya tenéis que pensar resistencia de materiales, cálculos matemáticos, etcétera. Y porque eran unos fantásticos urbanistas, como le pasó también a Sumer. Sus calles están empedradas, disponen de un complejo sistema de comunicación de agua residuales y cuentan con pozos públicos y privados. Y hay mantenimiento que proveen de agua a sus habitantes. Lo más sorprendente y característico de las ciudades del Indo es que están construidas de acuerdo a un plan anterior. O sea, os he dicho que son ciudades octogonales y se busca mucho el ángulo recto para las calles, para las casas, etc. Son muy precisos en los cálculos y las ciudades no dejan a cualquiera vivir. Me imagino que si la base de su economía era la artesanía y los comerciantes, primarían ellos y se dejaría a los agricultores fuera. Digo yo, pero en los cementerios no se nota
distintas clases sociales, se entierra a todo el mundo por igual. Bueno, suelen tener una ciudadela rodeada del recinto amurallado. En algunos ni siquiera tienen murallas, que puede tener funciones defensivas, pero todo esto ha llamado muchísimo la atención a los arqueólogos. Pero también, como sucede en Jarapa, sirve de defensa frente a las inundaciones de los ríos. No eran gente que hicieran la guerra porque eran comerciantes y no eran temerosos tampoco tanto de los enemigos. Entonces utilizan como muralla ahí de represa. Bueno, en estas ciudades se encuentran los mayores edificios sin duda de uso público, Jarapa y Mohenjo-Daro, como he dicho. No se han identificado grandes templos, construcciones, por lo tanto, se supone que no hubo reyes, no se sabe si fueron los sacerdotes los que digamos, gobernaron estas ciudades. Me voy a chicharrar al sol, de verdad, en fin, no se ven grandes construcciones como palacios, etcétera. Pero en la ciudadela de Mohenjo-Daro se han encontrado un edificio que es como una piscina gigante. Entonces, eso quizá tiene que ver con una piscina rodeada de pequeños recintos, y eso destinado posiblemente a vestuarios, lo que recuerda un poquito a los baños que aún forman parte de muchos templos hindús. Ten en cuenta que para todo Oriente y después para el Islam, el agua es purificadora. Hay una idea de que tú no puedes entrar a la casa de Dios sin haberte lavado las manos, los pies, sin haberte duchado. Es obsesivo. Bueno, en estas construcciones conocidas también para los hebreos, porque el otro día cuando estuve contando los esfenios, también a la hora de comer tenían que bañarse con agua fría todos, se ponían una falda de lino. O sea, quiero deciros que el concepto de la limpieza, cualquier sociedad desarrollada le da muchísima importancia. A españoles yo creo que éramos más marranos, no sé. Bueno, esta construcción es conocida como el Gran Baño, la que os he dicho, de Jarapa, y eso lo he visto yo también en Yemen. Hay como balsas que tienen muchos escalones, balsas muy antiguas. Yemen es también muy antiquísima. Son como lugares religiosos destinados a la purificación, a la función de purificación que recuerda al hinduismo actual. Y con el que de ahí se habla de la influencia de la cultura del hindú en la introducción de ese tipo de rituales en el hinduismo posterior. No se han encontrado templos anejos a estas construcciones. Quizás esté enterrado bajo el monumento budista construido sobre sí, porque hay una stupa. La antigua ciudadela, la stupa, budismo tibetano. Hay 175 formas de interpretación del budismo. Uno de ellos es el tibetano, que es maravilloso. La stupa, me pongo la mano, cuya existencia no ha permitido contemplar las excavaciones. Dice el arqueólogo, tengo que leer lo que está aquí abajo, cada zona estaba destinada a un tipo de actividad determinada, con barrios especializados que acogían los talleres de ceramistas, tejedores, o sea, estaba dividido por artesanos. Seguramente se hizo la ciudad y entonces les interesaba cuál era la demanda que había. Pues yo qué sé, de tejedores, peleteros, no sé, vete a saber. Y entonces pues le daban casa a toda esta gente. Talladores de sellos. Ah, se me ha olvidado contar una cosa. Se encontraron sellos de no me acuerdo que estaban tallados, como pasa también en Sumer. Pero estos sellos me parece que eran, no sé si eran, no eran cilíndricos, me parece que eran planos, porque como eran gente que eran comerciantes, lo que pasa es que estampa su sello en los sacos, estampa su sello en cualquier cosa para que, digamos, está autentificado, que eso se hace hoy también, están autentificados por estas personas que te están vendiendo eso. O sea, esto que te estoy vendiendo, como van a recorrer muchísimos kilómetros, porque realmente Sumer y la India no estaban tan cerca, aunque Sumer sea Medio Oriente, pues para que veas que ese certificado de calidad es mío, había ¿cómo se llama? Un mineral que se tallaba, y no me acuerdo cuál era. Y bueno, esa zona del Valle del Indo tenía muchísimo, era rica en temas de minería. Fuera de los muros de la ciudadela, las construcciones se agrupan ordenadamente en recintos, como os he dicho, para artesanos, etcétera, diferentes usos. Los barrios, pues como estaba aquí en el medievo también. Y si todavía hay muchas calles que se llaman así en todas las ciudades, ¿no? Platería, alfareros, que era donde estaban los plateros, los alfareros, estaban por zonas, barrios. Tú necesitabas algo de alguno, pues te ibas a una zona o te ibas a otro. Y bueno, ahora se han cambiado los nombres, pero siempre ha estado así. Y estos estaban también con sus viviendas, que realmente lo que organizaban las calles, que estaban trazadas a cordel, que estaban ordenadas en grandes bloques, todos dotados, eran casitas planas, que muchas veces se le echaba arriba, ¿cómo se llama? Arena.
Yo no sé, porque eso también lo he visto en Egipto. Ay, no me acuerdo cómo se llama esta comunidad, que son muy delgaditos, muy altos, que los desplazaron para hacer la, la ¿cómo se llama? El lago Nasser, o sea, la presa. Y no me acuerdo, son una comunidad que los egipcios los tratan un poco regular, 2 millones de personas. Entonces estuve viendo sus casas, ellos van en camello, están en el desierto, entonces sus casas que son de adobe, le ponen arriba arena y cambian la arena a diario, porque por lo visto la arena, no sé si es que hace, seguramente es que hace isotermia a las casas. Y esto de del Valle del Indo, la cultura del Valle del Indo, también las casas que no eran de ladrillo, las que estaban por ahí, que eran de adobe, también le ponían arena roja que la cambiaban a diario. Eso lo he visto yo. Y era curioso porque lo mismo en Egipto, lo mismo que esto del Valle del Indo, había muchos matriarcados. O sea, ahí no me acuerdo cómo se llama esta comunidad de Egipto, que son muy, muy delgados, muy altos, son guapísimos ellos y ella, muy delgaditos. Y son matriarcados, o sea, cuando se casan se van a casa de ella y si ella se enfada con el marido, lo pone de patitas en la calle, se queda con los niños, con todo, ¿eh? Porque siempre hay una idea de que el Islam, que es así, tal y cual, pero no sabe la gente la cantidad de comunidades. En el Frente Polisario también hay un matriarcado. A los hombres se les enseña a defender la guerra, a defender la comunidad, sin embargo son las mujeres las que toman las decisiones de comprar, las que llevan el dinero, etcétera. Pero bueno, esto antropológicamente hablando, dentro de los cristianos también, las zonas más desarrolladas de España, el País Vasco y Cataluña son más de matriarcado. Y Andalucía, el machismo. Me van a matar mis compatriotas. Quiero deciros que eso era un avance, es que las mujeres tenían muchísima presencia, porque se ha visto por las deidades, etcétera, que aparte de la fertilidad que estaba en nuestras manos, que somos los que hacemos niños, hay muchísimas diosas, o sea, la mujer ocupaba un lugar muy relevante en estas sociedades. Bien por ello. Bueno, esto después con la evolución de la India, pues no digamos, regular. Tenían pozos comunes y un sistema de cloacas que tenían mantenimiento, como os he dicho. Cada zona de la ciudad estaba destinada a un tipo de actividad, que lo he dicho también, a un tipo de artesanos, etcétera, con barrios especializados que acogían talleres de ceramistas, tejedores, etcétera, talladores de sellos. Eso era un tipo específico porque como eran muy comerciantes, todos necesitaban un sello tallado y entonces le harían presupuesto. Sus habitantes tenían cierta consideración social y estabilidad y bienestar, y las calles principales parecen haber estado bordeadas de tiendas. ¡Oh! Centros comerciales. No hay barrios desordenados y lo que sugiere es que las ciudades estaban muy ordenadas, estaban regidas por algo, por alguien que no tenía que no era un rey, que no tenía un estatus tan superior. Es que sabéis que se me han descolgado las cortinas y tengo que ponerlas. Me voy a chicharrar. Que se ocupa, cuando menos, de la planificación urbana y del mantenimiento de infraestructuras como la... Sí, tenía que tener un tipo de gobierno porque estaba muy centralizado. Había muchísimas decisiones que eso no se toma de forma arbitraria, sino que había planificación urbanística, entonces suponían ingenieros, suponían toda una serie de personas que tenía que tener un excedente económico para que les pudieras pagar para que esta gente hiciera las ciudades. Probablemente esta autoridad, cuyos rasgos se desconocen porque no sabemos nada de su lengua, controlaba la residencia de las ciudades, donde no podía instalarse cualquiera. Me imagino que si había demanda de, yo que sé, de comerciantes, pues le daría, de comerciantes digo yo, de artesanos, pues antes le daría una casa a un artesano que estaría obligado a hacer determinados pagos para que se pudiera hacer una serie de mantenimientos, casi como ven. Los agricultores que la proveen, hoy no nos regalan las casas, los agricultores que la proveen de sustento debían vivir en pequeñas poblaciones diseminadas en el exterior del territorio. En Roma y todos estos sitios pasa algo parecido, ¿eh? En la parte más exterior de las ciudades, generalmente cerca del río, se encuentran silos y graneros, o sea, construidos. Todas estas culturas tenían, y los egipcios también, tenían a los gatos como animales sagrados porque hacían que los silos no tuvieran ratas, pues son roedores, claro, les gusta el grano. Entonces eran como animales protectores. En Japón también, o sea, son animales. Hoy se matan. Aquí ha habido muertes de gato a manos de un profesional con falta de ética, donde yo vivo. Y bueno, no pasa nada, nadie los llora ni nadie. Digo, somos más bárbaros que en la antigüedad, de verdad. Bueno, todo esto estos silos estaban construidos en filas ordenadas, o sea, había un ordenamiento urbanístico mejor que el que tenemos nosotros. Estaban divididos en diferentes cámaras y con un buen sistema de ventilación para que no se les pudriera la comida.
Allí debían de acumular ni les salieran hongos. Allá debían de acumular los alimentos, el excedente y los productos destinados al comercio y las mercancías importadas de otras ciudades del Indo o de Sumeria. Os he dicho que los Sumer eran su mercado, porque los Sumer no tenían, digamos, capacidad económica, pero no tenían determinados objetos de lujo que les encantaba. La avanzadilla de Harappa a lo largo de la costa de Makran, entre los actuales Irán y Pakistán, en la frontera terrestre del Irán moderno, indican que hubo un comercio muy activo con Mesopotamia. Os lo he dicho, especialmente durante el periodo de Sargón, que os habla Sargón de Akkad, que es en el 2334-2279 a.C., gracias a los sellos del Indo encontrados en las excavaciones de la ciudad sumeria de Ur. La ciudad sumeria de Ur es importantísima. Me entran ganas de hablaros de Nínive, de Ur. Yo creo que la Biblia nos habla también, ¿eh? En Mesopotamia se sabe que los mercaderes de Harappa y de Mohenjo-Daro comerciaban con todos estos territorios entre el 2300 y 2000 a.C. Eran dos zonas pujantes económicamente. La mayoría de las mercancías debían de ser pequeños objetos de lujo, porque no existía moneda, lo que se hacía era trueque, o sea, ellos llevaban cosas que triunfaban, a cambio se llevaban otras que ellos necesitaban y que a su vez les servían para venderlas en su lugar de origen. Cuando las dos partes piensan que hacen negocio, es un buen negocio. Desde el Indo se exportan excedentes de grano, especialmente trigo y quizás productos textiles. De esta época tenemos la evidencia arqueológica del primer helado de algodón, como os he dicho antes, en Mohenjo-Daro. De hecho, la India hoy sigue teniendo muchísimo algodón. Yo no sé si era porque los ingleses lo pusieron, porque también está el algodón de Egipto, que es muy bueno. El algodón de la India es bueno también. Pero no sabemos si este producto realmente forma parte de las exportaciones a Sumeria. Es posible que se hicieran tejidos como cuentas grabadas en cornalina. Me parece que los sellos eran de cornalina. Objetos taraseados en concha, huesos, peines de marfil. Probablemente bienes que mil años más tarde el rey Salomón importó de la India, como por ejemplo los monos. Eso lo cuenta la Biblia, no me lo estoy inventando. Plumas de pavo real, monos, etc. También se debían enviar. España exportaba monos durante mucho tiempo. Ya no hay ningún mono. Ahora somos todos feos. Bueno, también se debía de enviar a Sumer perlas, tallas de madera preciosas. Las perlas debían de ser de Omán. Y Qatar. Productos de lujo importados tanto del sur de la India, quizás incluso de la costa de Malabar, como del norte, que ya os he dicho que en el Indo, en el Mar Rojo, en el Indo, había como muchísimo, como pasaba en el Mediterráneo con los fenicios y los griegos, que tenían muchísimas montañas, tenían recursos, entonces se dedicaban a hacer negocios, como pasó también con Venecia, ¿no? Que eran mercaderes y entonces, digamos, hicieron esa ciudad tan poderosa gracias al mercado que tuvieron en el mar, eran poderosísimos, y como le pasó también a Holanda y también a Inglaterra, ya que hay objetos de cuentas de jade que proceden de Tíbet. Uno de los más conocidos sellos de Mohenjo-Daro representa una figura masculina, un dios que está sentado en posición de loto y con un tocado de cuernos de búfalo de agua rodeado. Ese es como una representación de la armonía. Ya sabéis que esta zona siempre ha sido, nos ha vendido a Occidente la armonía, ¿no? El yoga, etc. Entonces es un señor que está sentado en forma de loto con muchísimos animales y están todos en paz y armonía. Los animales son un tigre, un elefante, un rinoceronte, un búfalo de agua y un carnero. Parece tener dos caras o una máscara y cubre su torso con una piel de tigre. Es claramente un señor de las bestias, un poder que somete a la naturaleza. Esta imagen ha sido identificada como Shiva. No sé, yo las Shivas que conozco tocan la flauta. Y ha hecho pensar que la cultura del Indo introdujo el ascetismo y el yoga en la religión védica que trajeron los arios. Que los arios, la invasión fue en 1500. ¿Quiénes invaden la India? No, en 1200, en el 1200 a.C., pero para entonces esta cultura del Valle del Indo ya había desaparecido. Aunque bonita esta hipótesis, pues es una especulación, ¿no? Ya que tanto este tipo de señor de las bestias como los símbolos se encuentran en los indoeuropeos, antecedentes de los arios y en la cultura de Asia Central y del Próximo Oriente contemporáneo a la del Indio. Todo ello podría aclararse si se consiguiera averiguar
su alfabeto, porque no se sabe, las inscripciones en piedra y sobre todo sus sellos característicos de esta cultura. La verdad es que hubo movimientos tectónicos que causaron un cambio del cauce del Indo, incendios, inundaciones y una precipitada huida de la ciudad. Algo debió pasar que lo desconocemos. Seguramente debió de quedar escrito, pero no lo sabemos. Esta es la época también en que se escribe el Mahabharata, que se representó una vez y no sé si duró 2 días o día y medio. La gente se dormía en los sillones y se representó resumido, ¿eh? Eso hay que leerlo, pues es uno de los grandes cantares de gestas de la humanidad. El abrupto final de la civilización del Valle del Indo fue consecuencia de una guerra, una invasión, o si no, probablemente de la conjunción de una serie de desastres naturales que se juntaron. Yo qué sé, pues los recursos naturales, el que el mercado de Mesopotamia en un momento determinado se contrajo. El hecho real es que hubo un cambio de condiciones y hacia 1700 a.C. en Mohenjo-Daro hubo movimientos tectónicos que causaron cambio del cauce, incendios, inundaciones y, bueno, eso fue un desastre y una deforestación, como os he dicho, había que nutrir los hornos de barro para hacer ladrillos. También los temas agrícolas para conseguir leña con la que cocer los ladrillos debieron de provocar una drástica reducción de la población. Cuando matan muchos árboles, hay una menor ionización. La lluvia necesita ionización para que se dé. Y con ello, yo vivo en el desierto, lo sé, aquí no llueve nunca. Y con ello el comienzo que sustentan a las grandes ciudades que se despoblaron paulatinamente y a partir de 2000 a.C. se detecta un declive de este crecimiento. Muchos asentamientos menores del Indo fueron abandonados pero no destruidos y aparecieron otros nuevos al sureste más pequeños y más modestos, pero cuando los iranios que vienen de Irán, es que con el tema de Hitler todo el mundo se cree que los arios son de Alemania, son iranios. Cuando los arios penetran el bar, de hecho, la casta dominante en la India eran pelirrojos y rubia. Lo que pasa es que ellos hablan de los melanios eran los oscuros. Llegó un momento que se mezclaron y fueron más oscuritos, pero hay muchísima gente con el pelo claro. Cuando los arios penetran en el Valle del Indio, las grandes ciudades se han arruinado y habían dejado de existir. Espero que os haya gustado el Valle del Indo y hasta mañana.